Bueno, sin duda las alzas de los planes de las ISAPRES prometen seguir en la polémica. Ya acabamos de ver en la nota cómo hasta el superintendente terminó renunciando. Y el problema al que estamos todos atentos es a la ola de demandas que pueden presentarse en tribunales tras el último incremento, que es el más alto de los últimos 8 años. Bueno, Mónica Pérez nos trae aquí en el estudio esta noche algunos datos, números que son interesantes precisamente sobre este tema. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches en sus casas. Me imagino que ya le están llegando las cartitas, ¿o no? A mí me llegó un mail. ¿Ya te llegó un mail? Todavía no me llega. A mí no me tocó porque estoy en una de las 2 que no subieron. Porque hay que recordar que 4 de las 6 ISAPRES abiertas subieron sus planes en un 5,1% en promedio. Nos están llegando las cartitas, como les decía, pero tenemos 2 opciones a partir de ahora. Reclamar, por ejemplo, ante la superintendencia, pero las cifras indican que la judicialización, muy bien, por Dios que es difícil esa palabra, es una bola de nieve que está creciendo sin visos de detenerse y eso es malo para todos. Por eso quisimos saber qué perfil de afiliados son los que reclaman. Y no son, fíjese, personas como usted o como yo. También lo hacen parlamentarios, ministros de Estado, magistrados de la Corte Suprema y los propios jueces de la Corte de Apelaciones. Cruzamos datos de los funcionarios públicos activos y mire lo que encontramos. Vamos a ver la primera gráfica porque en el ámbito legislativo hay 4 senadores que han presentado en los últimos 9 años recursos de protección contra las ISAPRES por las alzas de los precios de los planes y hay otros 17 diputados. Son 21 parlamentarios en total. Ahora, si podemos saber quiénes son y si algunos se repiten en más de alguna ocasión de presentar los recursos de ellos. Sí, mira, pon atención. Entre los senadores, la que más ha presentado recursos de protección es la senadora Isabel Allende del Partido Socialista, que tiene 2. El resto de los senadores, Rabindranath Quinteros del Partido Socialista, Francisco Buenchamilla de la ADC, Jacqueline Van Rieselbergher de la UDI, han presentado un reclamo cada uno. En el ámbito de los diputados, por lejos el récord lo tiene Pablo Vidal, de Revolución Democrática. 5 recursos de protección ha presentado él en los últimos 9 años. O sea, cada vez que le suben el plan, presenta pone el recurso de protección. Le siguen, fíjate, que me llama la atención porque son personas de la centro-derecha, que supuestamente estarían quizás más acorde o más de acuerdo con lo que puede hacer el sistema ISAPRE. Nadie está de acuerdo con que le suban el plan. Yo también estoy de acuerdo con eso. Renzo Trisotti, Bernardo Berger, Jorge Ratle, Marcela Sabat, todos de RN, tienen entre 4 y 3. Tomás Hirsch, 3 también, y Fernando Mesa, del Partido Radical, tiene 3. Pero vamos a ver ahora lo que es el Poder Judicial, porque eso también es llamativo. Fíjate que 6 supremos y 16 jueces de la Corte de Apelaciones también han presentado recursos. ¿Y por qué es llamativo? Porque es precisamente acá, en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se ven la mayoría de los recursos de protección. Es decir, es como si un juez estuviera alegando en su propia corte por un problema que él está teniendo. Claro, y ahí es donde uno se pregunta, no sé si sospechoso es la palabra, porque es lo que les toca, ¿cierto? Son ciudadanos y ellos tienen derecho a presentar recursos de protección, pero no es raro que los mismos colegas o incluso amigos juzguen, tengan que fallar en algo que les afecta a uno de ellos, a uno de los ministros de la Corte de Apelaciones, que es donde se ven estos recursos de protección. O de la Corte Suprema, que es la Corte superior a la Corte de Apelaciones, están todos en el mismo edificio. Fíjate que nosotros también nos llamó la atención y se lo fuimos a preguntar. Esto fue lo que nos contestó el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Ser colega no inhabilita, así que el ser colega no es más que eso. Ya. Porque yo no soy amigo de todos los ministros de la Corte Suprema. Tenemos un trato cordial de colegas, con algunos, por supuesto, de mayor cercanía que otros. Nos conocemos de tiempos antiguos o tenemos más afinidad, pero no podemos decir que tengamos una amistad porque el Código Orgánico exige amistad íntima. Ya. ¿No es cierto? No esta amistad laboral que tiene usted con algún periodista amigo del canal, qué sé yo. Para inhabilitarse. Para inhabilitarse, amistad íntima. Bueno, no sé si tengo amistad íntima con alguno de ustedes dos. Espero que con Ramón no sea tan íntima. Yo no sé qué significará amistad íntima. Habría que ver la definición exacta. Habría que, ¿no es cierto? Ver la definición exacta. Bueno, volviendo a lo serio. Las cifras indican que los recursos de protección contra las ISAPRES están subiendo y de hecho subieron un 14,5% el 2018. Ahí vemos la curva del año 2010. Mira cómo se disparan el 2013. Caen un poco, pero estaban bajando y ahora vuelven a subir a 145.742 recursos de protección el año pasado. De hecho, es el principal tema
al que está dedicada la Corte de Apelaciones, a los recursos de protección sobre las ISAPRES. Efectivamente, de hecho, la mayor parte, yo te diría el 95% de recursos de protección que se ven en la Corte de Apelaciones tienen que ver con ISAPRES, con alzas de planes de las ISAPRES. Además, esto es un negocio súper lucrativo, ese es el otro incentivo que tiene para presentar demandas, porque los abogados el año 2018 llegaron a ganar 1.455 millones de pesos, de acuerdo a un estudio que realizó Altura Management. Así, el universo de afiliados de las ISAPRES, les voy a mostrar acá, estos son todos los que están afiliados a la ISAPRE a diciembre del año 2018. El número varía mes a mes, porque siempre hay gente que entra y que sale del sistema. Pero nos centramos en diciembre del año pasado. Ese es el número de afiliados. Solamente 742 demandas. Un 7,4%. Poquito, ¿no es cierto? Yo diría que es poco. Bueno, todo eso puede crecer entonces el universo de demandas judiciales con esta última subida de los planes y es al parecer el gran temor de las autoridades. Bueno, hay que decir también que se puede ir a los tribunales de justicia, pero también se puede reclamar a la propia superintendencia, evitando el trámite judicial y los pagos que significan. Ahora, y es más simple. ¿Y cuál es la solución definitiva para todo esto? No te creas, es bien simple judicializar. Ese es el problema. Mandás 2 papeles y hay como bufetes que están especializados en el tema, entonces es fácil. La solución de fondo, que me lo dijeron todos los jueces hoy día que estuve conversando con ellos en el Poder Judicial, ellos están bastante agobiados. La tercera sala de la Corte de Apelaciones está realmente colapsada con este tipo de demandas. La solución es que cambie la ley. Y esa es la gran demanda. ¿Por qué el gobierno ha demorado tanto en mandar esta nueva ley que va a reformar el sistema de ISAPRES de modo de hacerla más equitativa para todos, sin estos cuestionamientos, sin esta posibilidad de presentar recursos de protección ante la justicia? Ahora, estamos esperando desde octubre y todavía no tenemos noticias. Ahora, para ser bien justo, estamos esperando como hace 8 años el proyecto de reforma a las ISAPRES. Muy buenas noches, Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.